Feliz semana, queridos hermanos, queridos amigos. Qué bueno es tenerlo por acá, por este canal. Hoy iniciaremos un estudio de la lección de escuela sabática correspondiente al primer trimestre del año 2025. Lección para esta semana se ha titulado Dios ama de pura gracia. Me gusta poderosamente la forma como se introduce y la forma como inicia el texto bíblico, porque el texto bíblico dice: yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y es que estas palabras, escritas por el profeta Oseas en el capítulo 14, versículo 4, están haciendo hincapié en un pueblo rebelde, en un pueblo apóstata y en un pueblo que se había apartado de Dios. Me gusta mucho porque la raíz de la palabra rebelión es la palabra que viene del hebreo mesubat, y esta palabra significa volver, retomar o volver a caer en lo mismo. Es decir, Israel era un pueblo que volvía a caer en el mal y volvía a apostatar. Este pueblo constantemente estaba pecando y muchas veces, o la mayoría de las veces, cometiendo los mismos errores. Sin embargo, el Señor aprovecha la ocasión para mostrar el amor infinito. Y en eso se estará basando la lección de escuela sabática, no solamente de esta semana, mas también de todo el trimestre, en la justicia y el amor infinito de Dios para con su pueblo. Bueno, la mejor manera para entender esto es utilizar una ilustración. Y la ilustración que propone la escuela sabática es la vida de Pedro. Usted recuerda que la última escena antes de la muerte de Cristo, en la cual Pedro se conecta con Jesús, es cuando el hombre le pregunta y le dicen: él también andaba con ellos, y él dice: no, yo no los conozco, no sé nada de Jesús. Literalmente Pedro niega a Jesús 3 veces. Como consecuencia de ello, Jesús va a la crucifixión, muere. Tiempo después de la resurrección, Jesús aparece una vez más para Pedro. Lo encuentra ya en la playa pescando. Pedro había dejado el ministerio y había vuelto a sus andanzas de su vida pasada, dedicarse a pescar. Y Jesús se aparece para Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. ¿Me amas? Señor, tú sabes que te quiero. ¿Me amas? Y Pedro le dice: tú lo sabes todo. Si me amas, entonces apacienta mis ovejas. De la misma manera como Pedro se había equivocado durante 3 veces, el cielo le ofrecía 3 oportunidades de salvación. ¿Qué nos hace entender esto dentro de la escuela sabática a manera de introducción? Que la gracia y el amor infinito de Cristo Jesús están para perdonar a su pueblo las veces que su pueblo se equivoque, siempre y cuando el pueblo busque el perdón de Dios. Ojalá el pueblo nunca se equivocara y nunca pecara y nunca cayese. Pero la Biblia, a través de la escuela sabática, nos muestra que las veces que el pueblo de Israel erraba, el Señor estaba dispuesto a perdonar a su pueblo. En la parte correspondiente al día domingo, para el 29 de diciembre, titulado Más allá de las expectativas razonables, la lección de escuela sabática pretende explicar este misterio del amor de Dios y utiliza como ejemplo lo que pasó literalmente hablando con Moisés e Israel. Israel se aparta de la presencia del Señor. Israel definitivamente quiebra los mandamientos del Señor. Y cuando el Señor se dirige para Israel, entonces le dice a Israel, le dice a Moisés: el pueblo ha pecado, anda ya, desciende del monte. Cuando Moisés desciende del monte y ve que Israel está empedernidamente sumergido en el pecado, toma la santa ley de Dios, la lanza al piso y la quiebra, dando a entender de que Israel había quebrado los mandamientos. Sin embargo, a pesar de esa dificultad, a pesar de sus pecados, el Señor le ofrece la misericordia. El texto bíblico dice, Éxodo 33, 19, y le respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré delante de ti el nombre de Jehová. Tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Este texto ha sido mal interpretado por muchos cristianos sinceros a través de la historia, porque muchos de ellos han pensado que el Señor está diciendo acá que va a ser exclusivista con la salvación, es decir, que va a seleccionar o que va a escoger a quién salvar y a quién se pierde. Y hay que tener cuidado con esto, porque mucha gente inclusive llega a creer en la predestinación, que los que se salvan son porque Dios tiene un plan para salvar, los que se pierden pues Dios no lo quiere salvar, y no tiene nada que ver con eso.
tendré misericordia. Esa palabra es el amor infinito de Dios, el amor trascendental, el amor que no tiene fin, el amor que no caduca, el amor que no se vence, el amor que no se rinde, el amor que no acaba. Tendré misericordia de quien yo quiera, significa de todos aquellos que aceptan salvarse por la gracia de Cristo Jesús. El siguiente subtítulo para entender la escuela sabática es entender que Dios nos ama a pesar de que muchas veces nuestro amor por Él no es como debería ser. Y ahí se titula Amor no correspondido. El Señor llama a un profeta. La segunda ilustración del Antiguo Testamento es esta. El Señor llama al profeta Oseas y le dice así: ¿sabes qué, Oseas? Usted va a ir, va a tomar una mujer prostituta y se va a casar con ella. ¿Cómo? Sí, vas a tomar una mujer prostituta y te vas a casar con ella. Oseas queda casi loco. Y yo, poniéndome los zapatos de Oseas, decía: Señor, yo te puedo obedecer en cualquier cosa, menos en eso. Pero Oseas, siendo siervo obediente de Dios, obedece al Señor y va y toma a la mujer y se casa con ella. Y cada vez que Oseas veía que esta mujer le era infiel, el Señor le hacía un llamado a amar a esta mujer. Ahora imagínate, amar un pecado que se repite constantemente. ¿Quién puede hacer eso en este mundo? Bueno, Oseas era representación de Dios y esta mujer era representación de la iglesia o de su pueblo. En ese contexto, en todo el contexto del libro de Oseas, llegando al capítulo 14, específicamente en el versículo 4, que es el versículo central de la lección de esta semana, dice: yo les sanaré de su infidelidad, los amaré generosamente, o los amaré de pura gracia, dicen otras versiones, porque mi furor se habrá apartado de ellos. Pero el texto inicia con un llamado al arrepentimiento. Cuando usted lee el versículo 1, por ejemplo, dice: vuelve, oh Israel, vuelve a tu Dios, porque por tus pecados has caído. Y aquí entonces podemos entender que aunque muchas veces el Señor perciba que su amor por nosotros no es correspondido, la esencia de Dios es amar. Y Dios ama, y Dios perdona, y Dios sana, y Dios restaura. Pero eso sí, en ese mismo contexto el Señor le hace un llamado a Israel al arrepentimiento. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tus pecados has caído. Dios es un Dios que muestra su misericordia. Y muestra su misericordia para un pueblo que, aunque erra y cae muchas veces, el Señor está dispuesto a perdonarlo. Me gusta y me cautiva poderosamente la atención el segundo subtítulo de esta lección. Muchos son llamados y pocos escogidos. Porque cuando miramos este pensamiento, es un texto favorito, famoso en el mundo cristiano. Mucha gente ha pensado de que el Señor tiene una exclusividad para salvar. Y uno de los objetivos de la lección durante esta semana fue erradicar ese pensamiento de la mente del cristianismo. Vamos a leer para ello Mateo capítulo 22, versículos 8 y 9. Dice la palabra del Señor: la boda a la verdad está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Y pues, a la salida de los caminos, y llamad a la boda a cuantos halléis. Un rey había organizado una boda y había invitado, como de costumbre, a sus amigos más cercanos y a las personas más allegadas a él. Pero la invitación que él hizo, nadie llegó. La gente no asistió a la boda. La gente no quiso ir. La gente no le pareció, no le dio la gana de ir. Y como consecuencia de ello, este rey manda a llamar a todas las personas por los pueblos, así fuesen indigentes. ¿Tú piensas que esa es una elección exclusiva? El Señor siempre quiso salvar a su pueblo, siempre quiso salvar a un Israel. Israel no aceptó esa salvación y el Señor expandió su evangelio a todo el mundo, a los gentiles. Aun cuando Israel hubiese aceptado, igual el evangelio era para todos. Pero tristemente, el Israel que no quiso aceptar a Jesús
yo lo veo ejemplificado en esta parábola. Y es Israel, muchas veces somos nosotros. Y así que el Señor manda llamar a todos los que estén dispuestos a arrepentirse para que se entreguen a Él. Me gusta que el término griego que se utiliza aquí para llamar es invitar. A lo largo de la parábola, el kaleo, ¿verdad? No significa pues que finalmente se escoge, sino que la persona que acepta la invitación es finalmente aceptado por Dios. Cuando las personas muchas veces esperan ser libres del pecado, pero no aceptan al Jesús que salva, pues el Señor no los puede salvar. Entonces, ¿quiénes son los que participan de las bodas del Cordero y los que participarán de las bodas del Cordero cuando Cristo venga por segunda vez? Aquellos que hayan aceptado la salvación de Cristo Jesús. Porque tal vez usted puede ser una persona que sabe de las cosas espirituales, pero te sientes lejos de Dios, te sientes alejado de Dios, tal vez no estás en los caminos de Dios, o tal vez puedes estar aparentemente en los caminos de Dios, pero estás lejos de Dios. El Señor te hace una invitación para que en el nombre de Jesús podamos aceptarla, y al aceptarla podamos ser libres del pecado. Finalmente llegamos al punto clima de la lección. Porque en este contexto encontramos al Cristo crucificado, crucificados por nosotros. El mayor misterio del amor se muestra en la encarnación de Cristo Jesús, pero sobre todas las cosas a los pies de la cruz del Calvario. Me llama y me cautiva poderosamente atención que cuando el Señor estuvo en este mundo, llamó muchas veces a su pueblo al arrepentimiento y el pueblo no aceptó. Al punto que Mateo capítulo 23, versículo 27, dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos y tú no quisiste? Interesante, queridos hermanos, porque el objetivo del Señor al dar su vida por nosotros era obviamente juntarnos, resguardarnos, prepararnos, cuidarnos, monitorearnos, protegernos, amarnos. Pero Israel no quiso, Israel se apartó, Israel se escondió, Israel huyó, Israel se separó del Señor, Israel no entendió el plan de Dios para su vida. Y eso está ejemplificado en el Nuevo Testamento, porque el judaísmo pues eran los mismos israelitas. Y entonces cuando el Señor intenta salvarlo, ellos rehúsen hacerlo. Cristo quería reunirlo, pero ellos no quisieron. Y aquí se utiliza el mismo verbo taleo, que se utiliza tanto para referirse al deseo de Cristo de salvarlo como a la falta de disposición de ellos a ser salvos. Jesús estaba dispuesto a salvarlo, pero ellos no estaban dispuestos ni disponibles para ser salvados. ¿Será que muchas veces en la vida vivimos caminando por este mundo con un Jesús que está dispuesto a salvarnos, que hace todo lo posible para alcanzarnos, que nos da el mejor alcance para que seamos participantes de la salvación, y no damos espacio a la salvación? Juan capítulo 10, versículos 17 y versículo 18 dicen: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Y el punto principal de esta frase me llama poderosamente la atención, me cautiva, me emociona, me motiva, porque dice: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuando Jesús dice estas palabras, Jesús está dando a entender de que a Jesús no lo mató la orden de los judíos, ni a Jesús tampoco lo mató los romanos ejecutando la orden de los judíos. Jesús está diciendo que Él puso su vida por nosotros por amor. Y aquí se refleja el amor infinito del Señor. Porque el Señor no escribe un bonito sermón. El Señor no graba un bonito video. El Señor simple y llanamente da su vida por su pueblo, y en esto demuestra que ama a sus hijos. En esto demuestra que ama a sus hijos. El amor inescrutable de Dios no se refleja en lo que Jehová dice o en lo que Dios dice, sino en el cumplimiento perfecto de su palabra en la cruz bendita del Calvario. Alabo el nombre de Dios por esto. Gálatas capítulo 2, versículo 20.
Con Cristo he sido justamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estas palabras las dijo Pablo escribiendo a la iglesia de Gálatas. Pero cuando Pablo dice estas palabras, Pablo entiende perfectamente, queridos amigos, Pablo entiende perfectamente que así como Cristo fue crucificado, aceptar esa gracia y esa sangre de Cristo significa también ser crucificado con Él, para crucificar el yo, para crucificar el ego, valga la redundancia, para crucificar el pecado en nosotros y para que la nueva vida de Cristo Jesús pueda florecer. Esto es interesante. Finalmente, tenemos que entender de que el Señor es omnisapiente y el Señor siempre hizo provisión de su gracia para salvar al ser humano. Desde el principio Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre, seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó de su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. El pecado estaba presente en la vida de un ángel llamado Lucifer y Dios hizo provisión para sanar esta rebelión. Inclusive él mismo tuvo muchas oportunidades de arrepentirse. Pero el mayor ejemplo de los que rechazan la salvación y lo que Cristo hace por nosotros es el mismo Lucifer. Dios le dio muchas oportunidades de arrepentimiento y él finalmente la desechó. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió en dar a su Hijo unigénito, para que, como dice Juan capítulo 3, versículo 16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquellos que esperan la segunda venida de Jesús deben de reflejar en su vida el carácter de Cristo Jesús. Y esto fue lo que hizo Pablo, lo que hicieron todos los apóstoles, lo que hicieron todos aquellos que se dejaron alcanzar por la gracia de Cristo Jesús. Los hijos de Dios tienen que manifestar su gloria en su vida y en su carácter. La luz del sol de justicia debe de brillar en buenas obras, en palabras de verdad y en hechos de santidad. Para que el amor de Cristo se manifieste en nuestras vidas, no basta entender que Jesús nos ama. No es suficiente entender que Cristo murió por nosotros. No es suficiente entender que Jesús viene por segunda vez. Para que el amor de Cristo y su carácter se empiece a reflejar todos los días en nosotros, porque la santificación es un proceso de toda la vida. Nosotros necesitamos aceptar esa invitación poderosa de Cristo Jesús a servirle y entregarnos a Él desde ahora y para siempre, hasta que Jesús vuelva por segunda vez. Quiero concluir este repaso de esta escuela sabática con una oración, pidiéndole a Jesús que en su nombre bendito nos ayude a corresponder a su amor, nos ayude a aceptar esa gracia, nos ayude a dejarnos alcanzar por Él, y en el nombre de Jesús podamos ser hijos de Dios que reflejemos su carácter. Incline su rostro ahí donde usted está y oremos a Dios. Gracias, Padre Celestial, por esta maravillosa lección. Permite que en el nombre de Jesús podamos aceptar el amor infinito de Dios en nuestras vidas, para que transforme nuestra vida, nuestro entorno y nuestro carácter. Oramos en Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo con un lindo contenido de repaso de nuestra lección de escuela sabática. Un abrazo para todos.